Welcome to ICDD's in-session webinars. Muchas gracias, Graciela, por la presentación para este primer seminario que se produce desde el ICD en idioma castellano, en idioma español. Esta es la primera vez que se hace una presentación que no es el idioma inglés y el próximo mes, debo decir, estará la doctora Anja Dousen haciendo la presentación en portugués y oportunamente ya está circulando la información, la invitación, pero en los próximos días va a haber nuevas distribuciones de esta, o sea, se va a formular nuevas invitaciones para este importante seminario. Este seminario tiene la estructura del que presentó Justin Blanton, sorry, que es el manager del Departamento de Ingeniería y Diseño del ICD, que se encarga del manejo de los programas y la puesta a punto de la base de datos con todas sus funcionalidades todos los años. Es bien conocido que el ICD es una organización científica sin fines de lucro que se ha dedicado por mucho tiempo a la recopilación, a la edición, a la evaluación de patrones de difracción para su publicación y distribución en la base de datos PDF, que es fundamental para la identificación de materiales cristalinos. Todos conocemos que la base de datos PDF2, que acompaña a los difractómetros con sus programas correspondientes, producidos por cada una de las compañías fabricantes, para el análisis de los materiales a partir de su patrón de difracción. El ICD ha tenido un particular cuidado y atención a la base de datos PDF5, que contiene la mayor cantidad de información, la cantidad de información cristalográfica, no solo del patrón de difracción, sino de la estructura de los materiales y una serie de campos que permiten la investigación y el análisis de datos en lo que se ha dado a llamar minería de datos. De tal manera que ese es el interés fundamental, primario, digamos, del desarrollo de la base de datos en sus máximas capacidades. Y esta es la presentación, como vamos a ver, este no es un seminario sobre o una presentación sobre aspectos del uso de la base de datos per se, sino que, como el título lo indica, son las nuevas características, las nuevas funciones y las nuevas capacidades que se incorporan para la edición 2026 de la base de datos. De tal manera que entre ellas, la primera que podía señalar es que las intensidades que tradicionalmente e históricamente ya escalaban hasta 1000 con números enteros, ahora pasan a ser escaladas a 100, pero con decimales, al 100%, pero 100 con una coma, ¿no? Eso le da un carácter más dinámico y más preciso a la hora de hacer la representación de las intensidades, ¿no? Y eso se debe a los avances computacionales en el manejo de números de coma flotante, como se podría decir. Bueno, una de las novedades de esta versión 2026 es que en las entradas que contengan los parámetros de desplazamiento atómico en su estructura, para la estructura de los materiales, se puedan hacer la representación que cristalográficamente se hace a través de tensores de segundo grado, de segundo orden, que gráficamente se visualizan como elipsoides. Y entonces esa facilidad ahora está presente en la base de datos. Entonces vamos a hacer la demostración, en la base de datos. Justin utilizó un compuesto del sulfuro de selenio. Vamos a hacer una búsqueda rápidamente, ¿verdad? Buscando todas las fases del sulfuro de selenio que solamente contenga sulfuro y selenio. Puede ser que contenga sulfuro y selenio y otra cosa, pero nos interesa solamente las fases que contienen sulfuro y selenio y registrados a temperatura ambiente. Esta búsqueda nos da 39 entradas reportadas de un total de 1.126.203. Y aquí están reflejadas, digamos, el encabezamiento de cada uno de esos archivos de información cristalográfica, jerarquizado por una marca de calidad. Vamos a utilizar el verde, que es el de mayor calidad, que contiene mucha información, entre ellos, por ejemplo, la estructura,
Están las posiciones X, Y, Z de cada uno de los átomos que constituyen la celda unidad y efectivamente tiene los parámetros de desplazamiento atómico que genera los elipsoides que representan el movimiento térmico de los átomos alrededor de la posición de equilibrio. Esto puede hacerse, puede visualizarse los patrones de difracción de electrones, que podemos discutir en otra oportunidad, los patrones de difracción de electrones retrodispersados, el patrón de anillos, que se registraría en un detector bidimensional de un difractómetro, pero nos interesa la estructura, y esta es la visualización de la estructura, ¿verdad? Que se puede ver que están los átomos allí, y la novedad está en que hay, vamos a colocar un poquito más grande, la novedad es que incorpora para la descripción del movimiento anisotrópico alrededor de la posición de equilibrio los elipsoides. Eso se puede hacer dinámico, se pueden cambiar. Aquí se puede representar dos celdas a lo largo de cada una de las direcciones, ¿verdad? Se puede poner a rotar. Hay una serie de facilidades que puede, y se puede ver efectivamente la presencia de los elipsoides, ya no la esfera que representa un movimiento isotrópico, sino el elipsoide que representa un movimiento anisotrópico. De tal manera que esa información está incorporada ya en la base de datos y se puede visualizar tranquilamente. Vamos a pasar, tengo que hacer esto aquí, a la demostración de la base de datos. Otra de las cuestiones que se pueden simular es a partir de archivos CIF, que son archivos de información cristalográfica, que es la manera como en cristalografía se transfiere, se transporta, se intercambia la información cristalográfica, una manera muy compacta de representar esa información. A partir de esos archivos, para una dada estructura, por supuesto, se requiere el CIF de cada estructura, se puede simular cuál sería el patrón de difracción registrado en un difractómetro que posee un detectores de área. Entonces, esa también está incorporada en la base de datos. Vamos a hacer la búsqueda de un nuevo patrón que se incorpora y se busca, se puede simular no solo de las entradas PDF que ya se hacía anteriormente, sino ahora de un archivo externo de un determinado usuario o un determinado analista o cristalógrafo que quiere visualizar cómo se ve su estructura que haya determinado en un patrón de difracción de polvo bidimensional. Y aquí tenemos el patrón calculado, en este caso, para una estructura o la estructura del hexaboruro de lantano. En cada uno de estos anillos se ve el valor 2θ, el espaciamiento del cual generó la difracción, los índices de Miller HKL y las intensidades relativas. Por ejemplo, esta es la línea más intensa, este tiene el 41% de intensidad y se puede cambiar la longitud de onda. Por ejemplo, esta es radiación de cobre, pero si estamos trabajando con una reducción de hierro, ese sería el patrón que se estaría registrando. O reacción de molibdeno, se puede cambiar perfectamente. La más común es cobre, vamos a dejarla con cobre. Otra cosa que se puede hacer es visualizar cuál es la influencia del tamaño de los dominios cristalinos, vale decir, la naturaleza nano, en el patrón de difracción. Fíjense que en la medida que disminuye el tamaño del dominio cristalino, aumenta el ancho de los anillos de ese patrón de difracción bidimensional. De tal manera que es una forma de cómo rápidamente visualizar cuál sería la influencia de la naturaleza nano de los materiales sobre el patrón de difracción registrado. Otra manera sería cuando una reflexión es muy débil, se puede aumentar la intensidad varias veces, hasta 10 veces, para visualizar efectivamente si ese pico está, o si ese máximo de difracción, en este caso, este anillo está o no está. También otra manera de incrementar la intensidad es visualmente haciendo la raíz, la gráfica en la raíz cuadrada o del logaritmo. Entonces se ve claramente, ¿verdad?, la diferencia de intensidad. Y eso facilita la identificación de que si ese pico está, o si ese anillo está o no está. Vamos nuevamente a la presentación. Esta sería la demostración. Entre otras de las funcionalidades para este año 2026 es la capacidad de importar patrones de difracción registrados en el sincrotrón ESRF
ISRF de Grenoble, Francia, el sincrotrón europeo. Y hay una manera de cómo hacer el procesamiento de datos registrados en ese sincrotrón. Estamos con la idea de hacer lo mismo con el sincrotrón Sirius de Brasil, que cualquier patrón de difracción que se registre allá pueda ser rápidamente leído y procesado dentro de la base de datos para hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración rápidamente. Entonces tenemos que el patrón del ISRF, tenemos que invocar el programa SIF, que es el que hace la identificación, e importamos el patrón bidimensional. En este caso hay varios formatos de Bruker, de Dectri, de Rigaku, de todas las compañías que fabrican equipos de difracción que tienen detectores de área, ¿verdad? Que permite hacer este tipo de registro. Pero incluso se puede importar archivos gráficos JPG que se haya registrado. Claro, va a tener la misma resolución de archivos numéricos, pero también se puede hacer el análisis. Vamos a hacer la importación del archivo del ISRF de Grenoble rápidamente. Esta tiene la particularidad de que en Grenoble no colocan lo que llaman la metadata al comienzo del archivo. Y eso tiene su particularidad, el por qué ellos lo hacen. Resulta que en Grenoble utilizan con mucha frecuencia una facilidad que toman cientos o miles de patrones de difracción consecutivos en tiempos muy pequeños para hacer estudios de cinética, por ejemplo, o estudios de in situ, en función de cambio de temperatura, o incluso inoperando. Entonces son patrones que deben tomarse muy rápido. Y si colocan los mismos datos del instrumento en cada uno de esos cientos o miles de archivos, lo hace más pesado y lo hace más lento en el procesamiento. Entonces ellos, esa información que es común para todos esos patrones, lo colocan en un archivo de calibración. Y ese es lo que tenemos aquí, el archivo de calibración. Rápidamente, el programa hace rápidamente el programa hace la lectura del patrón. Claro, aquí comienza colocando el centro del patrón en el centro de la imagen, cosa que no es correcto, porque vemos que aquí el centro del patrón está aquí, en este punto negro que está aquí, ¿no? De tal manera que la primera lectura no es la adecuada. Para eso hay que colocar el centro de la interpretación del patrón de la lectura en el centro del patrón efectivamente. Entonces, aquí hay dos maneras. Uno es set center, ajustar el centro, que se puede llegar el centro hasta el extremo, ¿verdad? Después lo mejor posible. Y se puede incluso disminuir o aumentar este radio de tal manera de hacer la mejor evaluación posible del centro. Entonces vamos a hacer allí, automáticamente comienza la integración del patrón y luego de algunos minutos, porque es un proceso bastante intensivo numérica y nuestra computadora no es de las más rápidas, pero rápidamente se puede ver que aparece un patrón. Ahora, esa es una de las maneras. La otra manera es si se tiene idea y en los laboratorios, en los sincrotrones donde tienen esas facilidades, muestran esta información, si se tiene idea del XY del centro, las coordenadas, por ejemplo, sabemos que la coordenada X del centro es 4081.22 y la coordenada Y es 2321.29. Se puede hacer la integración nuevamente y seguramente va a mejorar algo, aunque este patrón luce bastante bien. Ahí está realizando la integración y pronto tendremos la representación o mejor dicho, la evaluación realizada luego de esa integración. Efectivamente, pareciera un poquito mejor. Otra cuestión que notamos es que hay una zona entre 0 y 4 grados que no contribuye en nada. Por lo contrario, si se quiere, afea un poco el patrón de difracción, ¿verdad? Entonces podemos hacer una integración selectiva que se puede escoger aquí manualmente colocando, ahí ve cómo aumenta el círculo verde desde 4 grados. Esto podríamos hacer lo mismo aquí, pero vamos a ponerle numéricamente 34, que sería un valor más adecuado. Y fíjense que ahora va a ser la integración entre este punto
y este punto, entre 4 grados y 34 grados. Y va a ser mucho, mucho mejor. Va a lucir el patrón mucho más limpio, digamos, y más claro y representativo de lo que efectivamente nos interesa analizar, que es el patrón de difracción de este material. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, se le hace proceso y se hace la búsqueda. Aquí hay una búsqueda rápida que se ha hecho con unos controles ya establecidos. Para efectos de visualización, no es la idea del seminario, pero para que se pueda ver más o menos cuál es el proceso, que es muy sencillo, en la identificación como pase previo a la identificación, hay que remover la radiación de fondo, no se hace ningún suavizado y se consiguen los picos. Aquí no ha habido una buena asignación de pico en primera instancia, pero se puede corregir aquí cambiando este número, por ejemplo, a 7, y vemos que hay un mayor número de picos. Están prácticamente todo lo más importante. Aceptamos estos picos, hacemos la importación, sabemos que es una fase común, el hexabururo lantano, que fue registrado a temperatura ambiente, aplicamos el filtro y rápidamente vemos que efectivamente corresponde el hexabururo de lantano. Ese hexabururo lantano, vemos el patrón aquí, podemos ajustarlo con el botón del ratón, que efectivamente es el hexabururo lantano. Y aquí hay una correspondencia. Esto puede hacerse desde el punto de vista lineal, que debía estar lineal, ¿verdad? Y se ve que hay muy poca luminosidad, si se quiere, se ven muy pocos los picos aquí, se puede cambiar nuevamente un aumento en la escala, se puede hacer la raíz cuadrada, se puede hacer el raíz cúbica, perdón, el logaritmo, no es la raíz cúbica, es el logaritmo, y en la escala lineal, y así sucesivamente. Otra cuestión que es importante aquí destacar es que igualmente aquí se puede hacer la evaluación rápida o la comparación rápida del ancho de los máximos de difracción en función del tamaño de los dominios cristalinos. Fíjense cómo aumenta el grosor de las líneas de los anillos de difracción. Entonces, todo eso está disponible y se puede hacer con todos los patrones bidimensionales de los registros. Y si queremos compararlo o visualizarlo, podemos ver rápidamente, ¿verdad?, cómo corresponde al convencional y al tradicional patrón de difracción que tenemos convencionalmente, ¿verdad? Luego podemos volver nuevamente, no vamos a salvar esto, bueno, vamos a regresar a la exposición, que sería esta. Otra de las funciones que para mí es una de las contribuciones más importantes para este año es uno que se ha dado en llamar búsqueda profunda o deep search, que se refiere a que normalmente la búsqueda se hace de un patrón en el marco del registro que se ha hecho. Vale decir, si registramos el patrón de 5 grados a 50 o de 10 grados a 50, se hace la búsqueda en esa zona en el cual se registró el patrón. Ahora es posible no solo hacer el registro de esa zona, sino registrar desde 0 hasta un valor mucho más alto, 100, 120 grados. Y otra cuestión que es importante también es, a la par, es que el registro, la búsqueda regularmente se hace de los 8 picos más intensos del patrón que se registra con el pico más intenso de la base de datos. Ahora se ha expandido a ese número a 3. Entonces busca la comparación de los picos registrados experimentalmente, los 8 más intensos, con respecto a los 3 picos más intensos o de mayor intensidad que están registrados en la base de datos. Y eso a mí me parece bien importante en particular, y vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos, el ejemplo que se hace a través de SIF, que es un patrón unidimensional, ¿verdad?, de un material que es una zeolita. Debemos adelantar, sabemos que el material es una zeolita. Aquí nuevamente se ha hecho la búsqueda y lo pico automáticamente. Podemos repetirlo rápidamente para que vean cuál es el proceso básico previo a la realización del análisis con este software SIF que acompaña a la base de datos. Se remueve la radiación de background, no se hace el suavizado, se quita la radiación alfa 2
y se tienen 44 picos, que en primera instancia resulta una buena representación de la selección de picos. Hacemos la importación y aquí decimos que el material es una zeolita. Esta es una de las enormes ventajas de la base de datos, que puede sectorizar. Si sabemos que es una zeolita, ¿para qué vamos a buscar en carbonato? ¿O para qué vamos a buscar en explosivo? ¿O en otro tipo de materiales? Vamos a buscar directamente en zeolita. Y la zeolita está dentro de la clasificación de los materiales micro y mesoporosos. Entonces, podemos seleccionar micro mesoporoso, pero también podemos seleccionar directamente la zeolita. Y vemos que ahora la búsqueda se hace sobre un conjunto de 5.356 entradas, no 1.126.000 y tantas entradas de toda la base de datos. Entonces, aplicamos este filtro y tenemos que conseguimos a la francinita, ¿verdad? Como la primera posibilidad de identificación. Ahora, aquí vemos dos cosas que nos llaman la atención. Una, la intensidad del pico, o sea, el valor de la intensidad asociada con el pico más intenso, el más fuerte, si se quiere, no se corresponde con el pico más intenso de la fase que señala el análisis, está allí en esa muestra. Y otra cosa que nos llama la atención es que el pico más intenso aparece a 24 grados. Normalmente, en los patrones de difracción de los materiales, los picos más intensos están a bajo ángulo. Eso nos pone sospechosos sobre estos datos y nos sugiere la posibilidad de que la medida que arrancó a 2 grados no registró algún pico intenso antes de 2 grados. Y tratándose de un material micro y mesoporoso, eso puede ser muy posible. Entonces, lo que se hace es decir, vamos a buscar el método de búsqueda Deep Search, búsqueda profunda, y encuentra que en lugar de la franquinita que estaba diciendo es la biaqueleita. Y de hecho, aquí ya está activa el hecho de X, aparece un pico que no se registró experimentalmente y efectivamente está en esa muestra, está en el patrón de difracción de esa muestra. Fíjense que la representación del patrón medido con respecto al patrón que se encuentra en la base de datos para ese material es muy buena, pero nos condujo a una identificación errónea porque faltó registrar este pico que era tan importante. Sin embargo, con este Deep Search lo consigue rápidamente. Y eso se hace no solo por eso, sino porque aquí en el X aparece que busque no en el rango restringido de 2 tita entre 2 y en este caso 35 grados, que fue que se registró el patrón, sino en el rango completo, desde 0 hasta donde se haga necesario. Esa es otra ventaja. Y esto es, a mi manera, una extraordinaria adición a la base de datos y a su software de búsqueda SIF para la versión 2026. Vamos a salirnos de aquí, nos salvamos esto y nos retiramos hacia nuevamente la presentación. Una de las funcionalidades también más nuevas e interesantes es no solo la incorporación de los espectros Raman, que se hizo realmente el año pasado, en la 2025, sino cada vez más capacidades de búsqueda y de análisis de espectro Raman de materiales. Se ha comenzado con el almacenamiento y el tratamiento y la evaluación de espectros ramas de minerales. Y se han agregado algunas facilidades, como vamos a ver más adelante, como la de la referencia bibliográfica, los comentarios, en la búsqueda que se hace con el de Raman. El espectro Raman, vamos a hacer la demostración, nos vamos a la base de datos. Tenemos que la búsqueda de Raman está aquí. Tengo esta pantallita que me está molestando un poco. La búsqueda de Raman se hace aquí en este botón de búsqueda de Raman. Vemos que incorpora de una vez 901 entradas, ¿verdad? De los 901 totalmente que están en la base de datos. Y aquí están los espectros.
espectro Raman de cada uno de esos materiales. Fíjense que hay espectro dependiendo de la longitud de onda del láser con el cual fue registrado el espectro. ¿Vale? Y se hace búsqueda, por ejemplo, los espectros Raman de los materiales que tengan cobalto. O sea, aparece listado allí el cobalto. Aparecen 12. De los 901, hay 12 que tienen cobalto. Y así se puede hacer la búsqueda con la tabla periódica, o por lo menos una búsqueda rápida con la tabla periódica. Esas facilidades están. Entonces, vamos aquí a File, nuevo espectro Raman, lo buscamos y le decimos importe un espectro Raman. Y aquí tenemos un espectro de un mineral, actinolita, y le decimos, este es el espectro Raman. Hay unas facilidades en el caso que haya una radiación de fondo, este ya fue procesado, se puede hacer el procesamiento, ¿verdad? Este, repito, ya fue procesado, pero hay unos espectros que muestran una radiación de fondo importante. Entonces se hace la importación, ¿verdad? Y se puede perfectamente superponer, por ejemplo, cualquier otro. Vamos a ver si podemos superponer, agregar, por ejemplo, este espectro que está ahí relacionado y compararlo visualmente. Perfectamente se puede comparar si corresponde o no corresponde, más o menos a lo que se piensa es el material de. Podemos hacer búsqueda, ¿verdad? Podemos hacer búsqueda aquí le podemos poner actinolita. Vemos que si le ponemos un par de letras, ahí aparece la palabra completa. Encontramos que de la actinolita hay 6 espectros Raman de los 901 y perfectamente podemos identificarlo. Hay otra cuestión que se puede hacer, es que se puede correlacionar el espectro con aquellos patrones de difracción reportados para alguno de esos materiales, o sea, hacer una referencia cruzada. Entonces podemos colocar aquí, y esto es nuevo, dice, de los 6 patrones, perdón, no patrones, de los 6 espectros de Raman que están reportados para este material, 4 de ellos tienen su correspondiente patrón de difracción. Y si activamos alguno de ellos, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene aquí la referencia de correlación, si se quiere, con el PDF. Y si hacemos el PDF de la base de datos, podemos activarlo y vemos cuál es el patrón de difracción con toda la información disponible para esta fase en particular o para la otra fase en particular. Cada una de ellas tiene su patrón de difracción correspondiente. Entonces, se puede ir del espectro Raman al patrón de difracción o también se puede ir, podemos ver, del patrón de difracción al espectro Raman. O sea, es una vía de ir y venir entre Raman y difracción. Y eso me parece importante. Otra cuestión que es nueva, y esto es nuevo para este año, es que tiene una referencia acoplada, tiene referencia que tiene un DOI. Y activando el DOI se puede acceder a la referencia bibliográfica de donde salió esa información. Y si se tiene disponible, que yo no la tengo, acceso a esta revista, en este caso a este libro, ¿verdad? Se puede bajar el capítulo. Afortunadamente yo no tengo acceso a esa revista o a esa, pero eso se puede hacer perfectamente. Otra búsqueda que se puede hacer, vamos a hacer una búsqueda, ¿verdad? A partir del patrón del espectro Raman, hacemos aquí la huella, buscamos calcule un índice de similitud del patrón Raman, hacemos el patrón Raman y entonces le decimos que lo importe y automáticamente empieza a buscar toda la base de espectros Raman para tratar de identificar el material cuyo espectro Raman es el que acabamos de medir. Y ahí vemos que efectivamente consigue la actualidad otra vez, ¿verdad? Porque es datos de este material. Pero podemos comparar por qué no es esta, por qué no es esta. ¿Ve? Por ejemplo, en este caso hay una ligera diferencia, hay una mejor similitud en el caso del anterior, de tal manera que se puede hacer búsqueda e identificación de fases a partir del espectro Raman que se ha registrado, por supuesto, siempre y cuando el espectro Raman de ese material está en la base de datos.
pero como ha ido evolucionando con el tiempo, cada vez se hace mayor el número de entradas. Esperamos que el año que viene se haga un mayor ingreso de espectros Raman para que crezca esa enorme capacidad que tiene de hacer la identificación punto a punto de los patrones de los espectros Raman. Volvamos a la exposición. Y eso en cuanto. Otra cuestión que le ha dedicado mucho trabajo e interés y está simplemente permanente trabajando en esta dirección es en hacer las actualizaciones, en reducir el tiempo que se utiliza para actualizaciones, que eso siempre ha sido una cuestión, un comentario y un requerimiento que constantemente los usuarios hacen, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con las comprobaciones de vulnerabilidad, de librerías que se utilizan para la conformación y la compilación de la base de datos. Ese es un requerimiento de muchas entidades gubernamentales para darle mayor garantía y seguridad a la integridad de los datos. Una cuestión que es bien importante que comenzó el año pasado es la actualización a mitad del año. Tradicionalmente siempre se hacía todos los primeros de septiembre, se hace la liberación, digamos, de la nueva versión de la base de datos para el siguiente año. Ahora se hace 2 veces al año, en septiembre y en abril, perdón. En abril, por ejemplo, pasado, se agregaron 11.163 nuevas entradas a la base de datos. Se espera que en este año también se ingrese un número similar. Y hay una facilidad enorme porque en la medida que se acerca la fecha y cuando llegue la fecha, la misma base, el mismo programa informa al usuario que descargue la actualización a mitad de año, simplemente ejecutando los comandos que se le dan. Lo baja de la nube, hace una actualización, es bastante expedito y al final del proceso, que es relativamente rápido, no tiene que cargar toda la base de datos, sino que tiene que cargar solamente las entradas adicionales. De tal manera que eso facilita también la actualización y ponerse al día, y ya no es una sola vez al año, sino 2 veces al año. De tal manera que es una implementación que ha sido muy exitosa el año pasado y se va a continuar. En este año se van a agregar más de 10.000 entradas nuevamente. Se actualiza el software para hacer una capacidad de importar patrones de difracción con el formato Nexus, que es un formato que está cogiendo mucha fuerza en la comunidad de difracción en general, porque incorpora otro tipo de datos. Y para la información de los espectros Raman se están incorporando nuevos metadatos, ¿no? Que si la orientación, la resolución de los equipos, el tiempo de exposición, una serie de parámetros instrumentales que pueden ser de importancia para los usuarios de esta realmente importante técnica también, como es la caracterización de espectro RAM o la utilización de espectro RAM para la caracterización de material. Bueno, muchísimas gracias por la atención y por supuesto está abierto el programa, en la parte de preguntas en la medida de las posibilidades. Algunas se podrán responder en este momento y otras quedarán pendientes con toda seguridad se les hará llegar por vía de correo electrónico al cual con el cual se han suscrito. Visit icdd.com to register for upcoming webinars and to watch previous ones.